Muy buenos días, muchachos. Vamos a continuar ahora sí que con el bloque número 2 de este inglés 1, que es la materia que les imparto. Me alegra mucho que la mayor cantidad de ustedes ha podido pasar este bloque 1 de una excelente manera. Les pido que sigamos así, con ese entusiasmo para generar mejores calificaciones y que no tengan ningún problema para poder pasar el siguiente bloque, que es el bloque número 2. El primer tema de este bloque número 2, muchachos, va a ser el simple present tense, affirmative tense. Sí, vamos a ver el presente simple y enunciados en presente, ¿verdad? Enunciados en presente vamos a poder observar por ahí. Dice, aprendizajes esperados, simple present tense, affirmative tense. Producto esperado, que el alumno pueda realizar oraciones simples afirmativas del presente, conociendo la estructura correcta de su gramática. ¿Sí? Eso es lo que se espera en esta semana, que ustedes puedan hacer oraciones afirmativas en inglés de una manera muy sencillas. Dice, simple present tense. El presente simple afirmativo se forma con el infinitivo del verbo sin to. En la tercera persona del singular, he, she, it, se añade una S al final del verbo. Importantísimo eso que acabo de leer, muchachos. Cuando hablamos de oraciones en presente, los únicos sujetos, o sea, las únicas oraciones que al final del verbo, el verbo en inglés se le agrega una S, son cuando se está utilizando el subject he, she, it. Por ejemplo, tenemos esa tabla y en esa tabla dice I play, dice yo juego, ¿sí? Es una oración en presente afirmativa. Pero después tenemos abajo he plays, él juega. Si se checan lo que es he, she y it, al final del verbo le agregan una S. En la gramática del inglés, solamente cuando se utiliza en un verbo en presente afirmativo, el he, she, it, al final de ese verbo se le va a agregar una S. Los demás no, los demás quedan igual. Por ejemplo, I play, you play, we play, you play, they play, we play. Los demás igualitos se va a quedar el verbo. Solamente con he, she, it, al momento de utilizar un verbo en presente se le agrega una S. Esa es una regla de gramática muy importante que es necesario que ustedes se la aprendan para que no haya ningún problema cuando hagamos las oraciones. Tenemos algunos ejemplos. Por ahí tenemos el primer ejemplo que dice, I work as secretary. ¿Sí? Dice, yo trabajo como secretaria. Y luego después tenemos el siguiente enunciado. Dice, you call her every day. Yo hablo con ella todos los días. Y tenemos por ahí un monito que anda hablando con su chica, ¿verdad? Todos los días ahí. You call her every day. Después tenemos he finishes his job. He finishes his job. ¿Sí? Él termina su trabajo. She goes home. She goes home. Ella llega a su casa. Tenemos una monita ahí que acaba de llegar a su casa. Después dice, it matters a lot. We study maths. Nosotros estudiamos matemáticas. You use a dictionary. Él usa el diccionario. Digo, tú usas el diccionario. Después dice, they like ice cream. They like ice cream. Ellos les gusta el helado, ¿sí? Son enunciados del present simple o del presente simple afirmativos, ¿sí? Así va la estructura. Primero es el subject, después se agrega el verbo en presente y la actividad que se está haciendo. Ahí tenemos por la actividad de you work as a secretary, you call her every day, she finishes his job, she goes home.
algo muy importante que debo de mencionar. Si hay algunas palabras que ustedes no entienden en inglés, es importante que en su libreta hagan un listado de las palabras que no se saben en inglés y la busquen en el diccionario inglés-español. ¿Para qué? Para que tengan un mejor vocabulario, y cuando se tiene un mejor vocabulario podemos hacer oraciones, podemos hacer más oraciones, podemos tener una inmensa variedad de opciones para poder hacer oraciones. Dice por ahí, formación de la tercera persona. Dice, como regla general, hemos dicho que la tercera persona del singular en presente simple lleva una S al final, pero hay excepciones según el verbo termine en Y o chi, shi, th y X. Algo bien interesante. Por ahí ya vimos la primera regla, que se dice que cuando hablamos de terceras personas, el verbo de la tercera persona se le agrega una S al final, pero hay ciertas excepciones, muchachos, que debemos de considerar al momento de nosotros construir nuestra oración en presente. Por ahí dice, si el verbo acaba en Y precedida de una consonante, se cambia la Y por el IS, ¿sí? Ahí tenemos tres ejemplos. El ejemplo de to cry, to study, to fly. Como son verbos que terminan en Y, cry, study, fly, lo que vamos a hacer para poder cambiarlas en una oración en presente con nuestra tercera persona, she, he, it, es que en vez de Y vamos a agregar, vamos a quitarle Y y vamos a agregar una IES. Entonces quedaría she cries, he studies, it flies, it flies. ¿Sí? Así se va a configurar para cuando hagamos una oración en presente hablando de una tercera persona. Los demás subject o las demás personas siguen igual, se agrega igual. Lo único que tenemos que hacer el cambio es cuando hablamos de tercera persona. She, he, it. Después tenemos la siguiente regla que dice, si la terminación Y va precedida de una vocal, como hemos visto antes, como el verbo to play, solo se le añadirá una S, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de un verbo que termina en Y, pero antes de la Y tiene una vocal, solamente se le agrega una S, es lo normal, como lo hemos visto en las primeras diapositivas, que cuando es un verbo con una Y y antes hay una vocal, solamente se le agrega una S. Si el verbo acaba en O, precedida de una consonante, se añadirá ES. Por ejemplo, to do, to go. Do, cuando hay muchachos, cuando tenemos el verbo do y queremos cambiarlo a la tercera persona, por ejemplo, he sería he does. A do le agregamos una E y una S, porque el verbo acaba con O. Por ejemplo, to do es he does. Cuando hablamos de go, she goes. Agregamos una E y una S. ¿Por qué? Porque termina con O, el verbo, en este caso. Siguiente regla dice, si el verbo acaba en chi, y X, solamente añades E y S. Por ejemplo, watch, wash, ose, fix. Como terminan cada uno de esos verbos en chi, y X, solamente lo que vamos a hacer es agregarle una ES al final. Por ejemplo, watch, she watches, ella ve, ¿no? To watch, he watches, él lava. To pass, she passes, él aprueba, ella aprueba. To fix, he fixes, él arregla. Se agregó una ES al final, por eso se escucha watches, washes, passes, fixes, ¿ok? Se agrega una ES, watches, washes, passes, fixes. Es importante que eso lo tengamos muy en consideración cuando hagamos algunas oraciones en presente simple, pero utilizando tercera persona. Las otras personas no hay ningún problema porque I, you, they, were queda igual el verbo. Watch, wash, pass, fix. Pero cuando se habla de terceras personas como she, his, it, se tiene que agregar según la regla. ¿Ok? Muy bien.
Pues ya para terminar esta presentación que tenemos de esta semana de Inglés 1, que en esta semana estuvimos viendo el past tense o oraciones cortas del presente simple. Tenemos por ahí esta actividad que dice, elige la opción correcta en la formación de la tercera persona del singular de los siguientes verbos, ¿sí? Tenemos por ahí enunciados del 1 al 6 con tercera persona y dice, y cada uno de los enunciados tiene 3 opciones. Algo que quiero aclarar antes de continuar con las instrucciones de la tarea. Cada presentación de inglés que se tenga a la semana, yo necesito que la presentación esté copiada a la libreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque les va a servir para estudiar cuando llegue el examen, ¿sí? Entonces, independientemente que tengamos que hacer la tarea, lo que siempre hay que hacer es los apuntes en su libreta. La tarea también se hace en la libreta, pero la tarea se ocupa la evidencia que la suban a la plataforma Moodle. Por ejemplo, la tarea va a ser contestar esos 6 enunciados que vemos ahí, pero con la respuesta correcta dependiendo la regla gramatical del present simple, ¿sí? Recordemos que las reglas gramaticales para tercera persona nos indica cómo va a ser correctamente el acomodo de los verbos. Si al verbo se le va a agregar una S o una ES o una IS o solamente se le va a agregar ES, es dependiendo de cómo va a ser la conformación. Y la otra, aparte de los enunciados que vamos a hacer de tarea, la otra parte de la tarea va a ser en las hojas, que dice semana 1, simple present tense. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a leer ese pequeño renglón y vamos a anotar todas las palabras que estén en color negro y vamos a buscarlas en el diccionario. Por ejemplo, dice wake up, get up, take a shot, brush, comb my hair, play volleyball, have a lunch. Todas las palabras que vienen en negro que no conocemos, las vamos a buscar en el diccionario de inglés-español para traducirlas, cuál es su significado. Son 15, muchachos. Entonces vamos a buscar esas 15 y esas 15 las vamos a traducir en español. Después dice classific the previous vocabulary into these 3 categories. Daily actividades diarias. Después que hayamos encontrado las palabras que no conocemos en inglés y las hayamos traducido, las vamos a acomodar en esas 3 columnas. La primera columna serían actividades que haces a diario. La segunda columna son actividades de entretenimiento que haces. Y la tercera columna serían sport o deportes, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a realizar en esta semana. Recuerden, la tarea de las hojas, lo que tenemos que hacer. Después, hacer los enunciados que les acabo de mencionar. Eso lo vamos a subir. No se les olvide hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con todo y necesitamos ahora sí que empezar con puros 10, ¿verdad? Que todo el mundo no esté batallando y que podamos acabar muy pronto esta tarea y tengamos las mejores calificaciones posibles. Muy bien, muchachos, por mi parte sería todo. Al final del video voy a estar ahí contestando algunas dudas que tengan. Que tengan un excelente martes y nos vemos pronto en otra videoconferencia de Inglés 1. Hasta luego.